Queridos amigos, seguimos en nuestro curso de teología espiritual o teología ascético-mística, tratando de preguntarnos qué dice nuestra fe y qué ha reflexionado la ciencia sobre la fe y la teología acerca de cómo es la santidad, el camino a la santidad. Y veníamos viendo los aspectos positivos y les decía que había tres leyes sobre los aspectos positivos. Ya habíamos visto la primera, que es que la gracia está llamada a crecer porque es una participación en la vida divina y siempre la vida es crecimiento. Y la segunda de las leyes es que la causa eficiente del aumento en la vida sobrenatural es únicamente Dios. ¿Qué es esto de causa eficiente? Bueno, aquel que realiza el aumento de la gracia, ¿quién es? ¿Quién es el actor de esta actuación, ¿no es cierto?, de este acto del crecimiento de la gracia? ¿Dios o el hombre? Bueno, Dios exclusivamente. ¿Por qué? Porque la gracia es gracia. ¿Se acuerdan que veíamos la gratuidad? Entonces es un regalo de Dios esa participación en la vida divina, porque a nosotros nos corresponde participar en la vida humana. Entonces no es gracia que nosotros tengamos inteligencia, es algo de justicia porque corresponde a nuestra naturaleza. No es gracia que nosotros tengamos voluntad, es algo de justicia porque corresponde a la naturaleza humana el tener voluntad. Pero no corresponde a la naturaleza humana por sí tener una participación en la naturaleza divina. Dios la da. Dios la da porque quiere hacernos a nosotros dignos de su amistad. Entonces, en algún sentido, sería como un injerto, es decir, Dios injerta en nuestra vida algo que es propio de su vida. ¿Vieron cuando se injerta en una planta algo que es de otra planta? Pero va a ser parte de ese mecanismo de la planta, va a estar inserto en esa planta injertada, pero en realidad va a producir frutos propios del injerto, ¿no? Y entonces, si ustedes ponen un injerto de un limonero, va a producir limones. Bueno, lo mismo, es decir, Dios injerta en nosotros una vida que no nos es propia, pero que pasa a vivir, a ser vivida en nosotros y por lo tanto a producir frutos que son divinos. Entonces vamos a poder conocer cosas como Dios las conoce a través de la gracia, vamos a poder amar como Dios ama a través de la gracia, vamos a poder perdonar, vamos a poder proveer. Y eso lo dice muchas veces Dios, ¿no es cierto?, acerca de las promesas que da a aquellos que vivan en gracia. El que me ama cumplirá mis mandamientos y vendremos a Él y habitaremos en Él. Es decir, nos injertaremos en Él y pasaremos a ser parte de su vida. Y se acuerdan ustedes, yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son los sarmientos, el que permanece unido a mí, ese da mucho fruto. Y el fruto no es del sarmiento, que vieron que es como un hilito, como un cablecito que va entre la vid y la uva, sino que propiamente la que tiene la virtualidad de dar ese hermoso fruto de la uva es la vid. Pero bueno, si nosotros permanecemos en unión con Dios, vamos a dar fruto. Pero solamente porque estamos en unión con Él, porque Él es la causa eficiente, única de la vida de la gracia, porque es una gracia, es algo que nos regalan. Bueno, ahora, dentro de esto de la vida de la gracia, hay lo que llamamos el mérito. ¿Qué es el mérito? Bueno, el mérito es el valor que tiene una obra que la hace digna de recompensa. Es decir, en muchas oportunidades Jesús dice que va a haber una recompensa a la obra, ¿no? Es decir, todo lo que ustedes hagan en mi nombre o todo lo que ustedes hagan por uno de estos, aunque sea que den un solo vaso de agua o
recibirán el 100 por 1 en esta vida y además la vida eterna. Bueno, todas esas promesas hace que haya acciones que sean meritorias. Es decir, esas acciones sí nos tienen a nosotros como actores y esas acciones son meritorias, es decir, son obras que son dignas de recompensa, pero dignas de recompensa, es decir, la recompensa la da Dios, es decir, no es que es un efecto de la obra, sino que Dios en recompensa de esa obra da la gracia, se compromete Él a dar la gracia a algunas de esas obras. Y ahí distinguimos lo que se llama el mérito de condigno del mérito de congruo. Es decir, hay un mérito de condigno que es un mérito en donde la obra en sí justifica su recompensa. Por ejemplo, yo pacté un trabajo y entonces si hago este trabajo merezco mi salario. Y entonces eso es de condigno porque está pactado, es decir, el que me contrata tiene que pagarme ese salario. En cambio, los de congruo sería, por ejemplo, alguien que me hace un favor y por lo tanto merece mi gratitud, pero no está pactado, no es obligatoria esa gratitud, sino que es congruente mi gratitud, ¿no? Entonces hay obras que tienen como esa posibilidad de presentarse delante de Dios para pedir su salario. Y entonces, bueno, evidentemente si nosotros hacemos esas obras, vamos a merecer de parte de Dios una recompensa y esa recompensa va a ser el crecimiento en la vida de la gracia. Hasta que lleguemos al crecimiento pleno en la vida de la gracia, que va a ser el poder participar de la vida divina en el cielo, ¿no es cierto?, de una manera plena. Pero hay otras que no es cierto, es decir, que son de congruo, es decir, que lo inclinan a Dios a hacernos estas gracias porque son obras que le gustan a Dios que nosotros las hagamos. Bueno, para que haya mérito de condigno, nosotros tenemos que estar en gracia. Estar en gracia sería, por decirles en este ejemplo que pusimos del trabajo, estar contratados. Es decir, estar en gracia supone una conexión entre la vida de Dios y nosotros, y entonces ese injerto, ¿no es cierto?, de la vida divina en nuestra vida, y entonces nuestras obras van a tener parte de esa causa eficiente, que es Dios, y entonces Dios va a bendecir esas obras de una manera especial. ¿Qué obras, ¿no es cierto?, vendrían a ser aquellas que merecen una gracia de parte de Dios, una recompensa de parte de Dios? Bueno, primero tiene que ser un acto positivo, es decir, no basta una omisión, yo no maté y por lo tanto merezco. No, significa yo di la vida, ¿no es cierto? Es decir, yo defendí la vida, hice un acto positivo. Podría llegar a ser el rechazar una tentación muy grande. Por ejemplo, tuve la tentación de matar y no maté. Y entonces ese acto no es no matar, ¿no es cierto?, sino ese acto es rechazar esa tentación positivamente de no matar. Entonces tiene que ser un acto positivo. Ese acto tiene que ser moralmente bueno. Lo que es moralmente bueno nosotros lo llamamos honesto. Entonces un acto positivo que sea honesto. Ese acto tiene que ser libre, tiene que ser inteligente y libre, tiene que ser un acto que nosotros somos conscientes de que lo estamos haciendo y además estamos decidiendo hacerlo así, ¿no es cierto? Porque si no, no sería un acto humano
y tampoco sería un acto meritorio y no sé, si yo ayudé a una persona, pero no libremente, sino porque me obligaron, o dije la verdad, pero no libremente, sino porque se me escapó, ¿no es cierto? Y la dije, entonces eso no es un acto meritorio, sino que el acto meritorio tiene que ser un acto positivo, honesto, y tiene que ser también un acto inteligente y libre. Y ese acto tiene que ser sobrenatural, tiene que proceder de la gracia y de la caridad, que es la vida de amor que hay de Dios en nosotros. Es decir, no puede ser un acto puramente natural, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos actos puramente naturales. Cuando amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de extraordinario? También los paganos aman a los que los aman, ¿no es cierto? Ustedes amen al que los persigue, al que los calumnia, al que los ofende. Y entonces los actos no tienen que ser meramente naturales para ser meritorios, sino que tienen que ser sobrenaturales. Por parte de nosotros, ¿cómo tiene que ser el sujeto de esa acción? Bueno, tiene que ser un viador, es decir, vieron que nosotros distinguimos en la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrinante. La iglesia triunfante es la del cielo, la purgante es la del purgatorio y la peregrinante somos nosotros, los que caminamos. Mientras nosotros caminamos, por eso tenemos que ser viadores, es decir, aquellos que van por el camino, aquellos que van por la vía, entonces es que tenemos la posibilidad de alcanzar méritos. Por esa razón en el purgatorio, el alma del purgatorio, como ya murió, entonces no puede tener méritos y por eso nosotros tenemos que rezar por ellos. Y el alma del cielo tampoco tiene méritos porque aquellas cosas que hace, como alabar a Dios o amarlo, los hace sin poder oponerse porque está viendo a Dios en toda su belleza, en toda su bondad, en toda su verdad, y por eso no podría pecar porque no podría directamente revelarse ante esa bondad, verdad y belleza de Dios. La persona entonces, para tener mérito de condigno, tiene que ser una persona justa, que esté en gracia, que sea amigo de Dios y que haga este acto como obsequio, servicio a Dios. Es decir, podría ser una limosna que hacemos como obsequio y servicio a la persona, pero la estamos haciendo por amor a Dios, porque Dios me dijo que todo lo que hiciera por uno de estos lo estoy haciendo por Él. Es decir, que los actos van a ser meritorios cuando nosotros, viadores, caminantes en esta tierra, estamos en gracia y hacemos cosas para obsequiarlo a Dios. Y por parte de Dios, que sería el otro actor, ¿no es cierto?, en este mérito, está el que Él nos conceda esa gracia, ese aumento de gracia, aprobando esta obra como una obra meritoria. Porque ya le digo, no, Dios no está obligado a transmitirnos la gracia porque la gracia, es gratuita y por eso le cabe a Dios el darla, el otorgarla a quien quiera. Bueno, en los méritos de congruo podríamos nosotros no estar en gracia, ¿no es cierto? Bastaría que sea una gracia actual, es decir, un cierto empujón que nos da la vida divina para merecer eso, porque nosotros no es un mérito de condigno que realmente la obra lo merezca, como les decía en esta metáfora de porque estamos contratados por Él, porque estamos trabajando para Él y entonces Él se comprometió a pagarnos esta obra con su gracia, sino que esa obra lo predispone a Dios. Entonces, una persona que no está en gracia, pero que es muy buena, que hace obras de bien, que ayuda a los otros, tiene obras
que merecen, pero que merecen de congruo, ¿no es cierto? Como les decía en el ejemplo, aquella persona que nos hace un favor, no es que obligatoriamente nosotros tenemos que devolverle ese favor, pero nos predispone bien a que nosotros lo hagamos. Entonces, si nosotros queremos crecer en la vida de la gracia, tenemos que hacer obras. Las obras son importantes, ¿no? No son solo actos de fe, ¿no es cierto?, los que hacemos para crecer en la gracia, sino que tenemos que hacer obras buenas, decir la verdad, defender la justicia, ayudar al prójimo, perdonar, ser humildes, dar la otra mejilla, dar la limosna. Es decir, tantas cosas buenas nosotros tenemos que hacer para merecer la gracia. Esto es importante en el sentido de que nuestro tiempo, con este exacerbamiento, ¿no es cierto?, de la mirada sobre un atributo maravilloso de Dios, como es la misericordia, hace que miremos poco la justicia de Dios. Entonces Dios es sumamente misericordioso, infinitamente misericordioso, pero Dios es infinitamente justo. Y entonces, como es justo, tiene que haber alguna razón para que Él nos participe su gracia. Por supuesto que esa razón es plugo a Dios, ¿no es cierto? Le pareció bien a Dios hacerlo así, pero cuando nosotros solamente miramos este aspecto, pareciera como que Dios siempre tiene que perdonarnos, estemos arrepentidos o no estemos arrepentidos, nos confesemos o no lo hagamos, hayamos devuelto lo que nosotros no tenemos, lo que se llama la compensación, o nos lo hayamos quedado. Es decir, hay también razones de justicia en la vida de la gracia. Y esas razones nos tienen que tener siempre como activos en el bien. Y entonces, bueno, esperemos que Dios sea muy misericordioso con nosotros, seguramente así lo va a hacer, y tenemos que esperar de su misericordia todos los dones, pero también nosotros por nuestra parte tenemos que hacer nuestras cosas, como eso que dice el dicho popular, que es muy cierto, a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no es cierto? Y hay una parte que la esperamos de Dios de una manera gratuita, pero hay una parte que la espera Dios de nosotros y que quiere que nosotros hagamos obras buenas, como quiere que una planta crezca y dé mucho fruto. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.